Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal, familia? Me da mucha alegría el poder tratar con ustedes un tema más de la palabra del Señor. Estamos estudiando un tema más de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Así que vamos a ver el tema de hoy, un tema interesante, y es vestidos de la nueva naturaleza. Como dije, perfecto, vestidos de la nueva naturaleza. Mientras Jesús está en Jerusalén, estamos hablando de un periodo muy importante de la historia en que Él va a celebrar la Pascua del año 31 aproximadamente. Un tiempo histórico, milagroso, asombroso, porque muchas personas empiezan a creer en Él, por los milagros, por los sucesos que se están dando, por las cosas extraordinarias que está viendo en la vida de Jesús. Un testimonio poderoso de lo que está Jesús haciendo a través del poder de su palabra. Es en ese preciso momento cuando Nicodemo, un fariseo, un miembro del Tribunal Supremo Judío o Sanedrín, está impresionado y quiere saber más acerca de Jesús. Así que él lo visita por la noche. Probablemente haya temor a que otros líderes judíos lo vean, o posiblemente él tiene temor a que se manche su reputación. Nicodemo le dice a Jesús: maestro o rabí, sabemos que eres un gran maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si no Dios está con él. Entonces Jesús le explica a Nicodemo que para entrar al reino de Dios, reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Puede leerlo, Juan capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. ¿Cómo puede alguien nacer cuando es viejo? La pregunta que rebota de Nicodemo. No puedo meterme en la matriz de mi madre y nacer otra vez. ¿Verdad que no se puede? En realidad, así no se puede. Y esa es la pregunta, Juan capítulo 3, versículo 4, y la respuesta es un rotundo no. Está claro que eso no es lo que significa nacer de nuevo. Jesús le explica lo que quiere decir. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Otra expresión agregada. Puede leerlo en Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús nació del agua y del Espíritu. Cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él, entonces se oyó una voz que dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. Lo podemos leer en Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. A Nicodemo le costó mucho entender lo que Jesús le está enseñando sobre el reino de Dios. Por eso Jesús le da más detalles sobre la función especial que tiene en esta tierra como hijo de Dios. Dice: así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Puede leer en Juan capítulo 3, versículo 14 y también el versículo 15. ¡Qué tremenda explicación de Jesús para Nicodemo! Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos. Este era un grupo religioso muy numeroso y muy respetado en el judaísmo. Y en los días de Jesús eran muy importantes, eran parte de la escena del ministerio de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación deberían ganársela por medio de las
Y observando rigurosamente la ley, ellos a través de las obras podían alcanzar la salvación. Bueno, ese era el concepto de este grupo sectario de los fariseos. Así que podemos pensar que pretendían cumplir la ley, y la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Aunque la palabra fariseo significaba puro, separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, de exhibicionismo, de tener una actitud santurrona, y los acusó de superioridad sobre el resto de las personas. Pero Nicodemo no era del montón, era una persona que tenía una reconocida reputación entre la sociedad judía en esos días históricos de Jesús. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 7, versículo 50. Vemos que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era un hombre, era un maestro de Israel. Podemos leerlo en el mismo Juan capítulo 10, 3, versículo 10, que dice Jesús: tú siendo un gran maestro o un maestro, no lo sabes. Entonces Jesús está reconociendo su trabajo. Entonces, ¿cuál es lo que el tema importante aquí? El tema de hoy, el tema que Jesús le maneja a Nicodemo, es que es necesario nacer de nuevo. En su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre en su estado actual no puede salvarse a sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que les hacía falta una nueva naturaleza. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio. Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, pero no alcanzó a ver que en las palabras de Jesús estaba también implícita la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza, por supuesto. No estaba hablando de algo biológico, sino de algo espiritual. El Señor tuvo que dedicar más tiempo para explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual que al final. Y era necesario una nueva naturaleza en la vida de él y en la vida de cada uno de nosotros. Podemos imaginarnos algunas de las dificultades que Nicodemo tenía para entender el lenguaje de Jesús. Para empezar, estaba interpretando las palabras de Jesús de forma literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando. Así que le parecía absurdo el hecho de plantarse la posibilidad de que un hombre viejo volviera a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer nuevamente. Pero por otro lado, ¿qué necesidad tenía Nicodemo de volver a nacer si ya había nacido de la descendencia de Abraham? Él ya era un judío, miembro del pueblo de Dios. ¿Qué más se podía añadir a eso? ¿Por qué había de nacer otra vez? Así que esto rompe la lógica humana. Juan 3:4, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Wow! Esto está rompiendo la lógica humana, y el maestro de Israel, Nicodemo, no puede entender. El Señor le está recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto de que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse, que si quería estar preparado para la venida de Cristo y la vida del Mesías, de su reino, él necesitaba un arrepentimiento genuino. Por sí solo, sin arrepentimiento, no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era de un paso previo para prepararse
a la venida del gran Mesías, de Jesús en este caso. Y que solo Él, cuando viniera, completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu. Él dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús. Sí, tenemos que creer en Jesús. Escucha esto. Si es que tú deseas entrar en el reino de Dios, si es que yo deseo entrar en el reino de Dios. Así que este segundo paso tampoco era fácil para Nicodemo en su condición de fariseo. Desde que Cristo había aparecido en esa cena pública de Israel, la actitud de los fariseos hacia él había sido de gran oposición y desprecio, una reacción muy hostil, buscando una y otra vez la forma de destruirle. Para Nicodemo, aceptar a Jesús implicaría sufrir la burla, el menosprecio de los que hasta ese momento eran sus compañeros. Y de hecho, así lo podemos ver en Juan 7:45 hasta el versículo 52. Por lo tanto, mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer del Espíritu es algo que solo lo puede hacer Cristo en nosotros. Escuchen esto. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan lo dijo. Y lo podemos leer en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 33. Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración que habla Tito en el capítulo 3 versículo 3 al versículo 5 y versículo 6. Así que Tito dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios, que lo podemos analizar en la carta de Juan capítulo 1 versículo 12 y versículo 13. Y ahí mismo su palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo impresionante de este versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón. Es decir, no es un nacimiento biológico, es algo espiritual, porque el texto termina diciendo, son engendrados de Dios. ¡Wow! Nicodemo debía dejar de confiar en que por sus propios esfuerzos no podría entrar naturaleza pecaminosa en el reino de Dios. Era imposible. ¡Wow! No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Nicodemo había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo, haber nacido en la descendencia de Abraham, pero para gozar los privilegios del reino de Cristo, era necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esta transformación profunda, es imposible entrar en la esfera de su reino. Si aún el mejor de los hombres, en esta altura, en los elevados niveles de santidad de este reino, podría entrar, solo se puede entrar por una nueva creación, una nueva vida creada a la imagen de Cristo. El hombre puede estar preparado para entrar en su reino si nace de nuevo en Cristo Jesús. Este nacimiento solo se puede producir por el Espíritu Santo. No es algo en lo que el ser humano tenga que aportar algo. En lo más absoluto no tiene que hacer nada. Muchos discrepan de este diagnóstico divino y piensan que el hombre no es tan malo, ni su estado es tan grave, y por lo tanto creen que por medio de ciertas reformas religiosas en su vida, un poco más de disciplina y cierta dosis de buena educación, el hombre puede conseguir entrar a la altura de las demandas del reino de Dios. Pero definitivamente se engañan. ¿Por qué se engañan? Nicodemo mismo lo comprobó. A pesar de su religiosidad y moralidad, también tenía que comprender que era una total incapacidad de su parte, de su naturaleza humana, para remediar su propia condición caída. Wow. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: debo despojar de mi vida la vieja forma de vivir.
y voy a iniciar la renovación de mi corazón en una nueva naturaleza. Voy a repetirlo nuevamente: debo despojar de mi vida la vieja forma de vivir e iniciar la renovación de mi corazón en una nueva naturaleza. Vamos a la lectura bíblica de este día y estamos en Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 24. Quiero que pongan mucha atención, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Viendo pasajes de la Escritura, y seguramente vamos a aprender cosas extraordinarias. Hoy estamos reflexionando en el tema y vamos a entrar al tema bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera aserción, que es el antagonismo con Dios. Como dije, perfecto, en antagonismo con Dios. No se puede ir en antagonismo con Dios. No podemos ir en sentido contrario. Miren, Efesios 4:17 invita a los cristianos a no caminar como los gentiles, que viven en la vanidad de sus mentes. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes que deben ser diferentes al mundo. Deben ser diferentes en su comportamiento, en su manera de pensar, en su estilo de vida. La Biblia le llama la vanidad de la mente. De acuerdo con la teología cristiana, es el producto del pecado original y se manifiesta en la tendencia humana al egoísmo, la arrogancia, la búsqueda. Pero los gentiles, por su parte, son las personas que no conocen a Cristo y viven en un estado de ignorancia espiritual. Por lo tanto, cuando Pablo le dice a los cristianos que no anden como los gentiles, está diciéndoles que no se dejen influenciar por las costumbres y los valores del mundo no creyente, del mundo secular, de la corriente mundanal. El mensaje de Efesios capítulo 4, versículo 17 en especial revela a los cristianos de hoy en día, quienes viven en una cultura de este tipo, de esta magnitud, tienden a valorar la riqueza, el éxito, el poder, y que frecuentemente promueven valores contrarios a los que la Biblia enseña. En este contexto, es importante que los creyentes estén atentos las influencias culturales que puedan alejarlos del proyecto de Dios, que se esfuercen por vivir de acuerdo a los valores de la palabra, los valores cristianos. Qué importante, qué importante. Es común que los cristianos se sientan presionados a comportarse como el mundo para encajar en ciertos círculos sociales o círculos profesionales. Sin embargo, Pablo les enseña que la verdadera libertad y la plenitud de la vida se encuentran precisamente en Cristo Jesús. Escuche esto. Así que es importante no ir en la búsqueda de la aprobación de los demás. Aquí, el seguir los pasos de Jesús, esto equivale a que los cristianos puedan encontrar una vida llena de significado y de propósito, incluso en medio de un mundo que parece desinteresado por los valores de la fe y de la religión, vamos a decirlo así. Es importante notar que el pasaje de Efesios capítulo 4, el versículo 17, también nos recuerda la necesidad de mantener una mente renovada en Cristo.
En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos insta a no conformarnos en este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. El hecho de que los gentiles anden en la vanidad de su mente no significa que los cristianos no estén libres de tentaciones. Es muy fácil caer en la trampa del egoísmo, en la trampa de la envidia, del orgullo y de otros pecados cuando uno está renovando su mente en Cristo Jesús. Siempre el enemigo va a tratar de bloquear ese proceso maravilloso que has iniciado en tu vida, el proceso del éxito. Esta palabra nos lleva a autocuestionarnos si estamos viviendo verdaderamente como cristianos o aceptamos nuevamente dejar que esa corriente mundanal nos arrolle. Así que la pregunta al aire para ti y para mí en estos momentos son las siguientes. Escucha bien. ¿Estamos siendo influenciados por las costumbres y valores del mundo no creyente? Tú puedes contestarlo en tu vida para ti y yo la contesto para mí. Ahora, la otra pregunta importante es, ¿nos estamos dejando arrastrar por la vanidad de nuestra mente? ¿Qué pregunta, no? Ahora, la otra pregunta importante es, ¿estamos renovando nuestra mente en Cristo Jesús cada día? En resumen, este versículo es un recordatorio poderoso y relevante. Los cristianos de hoy en día nos enseña a esforzarnos por hacer una diferencia en el mundo no cristiano y a mantenernos firmes en nuestros valores y nuestra creencia. Incluso cuando estos van en contra de la cultura dominante. Al aplicar este versículo en nuestra vida diaria, convertimos en la luz que el mundo necesita y nos convertimos también en un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Analicemos aquí que la palabra ignorancia denota no solo la falta de conocimiento, sino también una renuncia en cuanto a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Debido a la dureza del corazón, el hombre caído se niega a conocer las cosas de Dios. Podemos leer Romanos 1:28. Eso dice, ahí dice la palabra, se lo voy a leer, dice así: por lo tanto, su entendimiento está entenebrecido de tal manera que no conoce a Dios. La dureza de su corazón del hombre caído es la fuente de las tinieblas en su entendimiento y de su vanidad en su mente. Es tan importante ver eso. Versículo 1:28 dice, y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a perverso entendimiento para que hicieran lo que no. Qué terrible, ¿verdad? Bien, vamos a la sección 2 y es desafiados a la obediencia. ¿Cómo dije? Perfecto, desafiados a la obediencia. No se trata de que no lleguemos a sentir nada. El problema es que endurecen sus corazones contra Dios. Han callado la voz de su conciencia hasta que fue cauterizada. Su corazón es como un mármol con respecto a lo que Dios dice. Ya no sienten la conmoción que debía sentir cuando Dios habla. Tienen mucha disposición para hacer cosas viciosas, mundanas, pero reprimen todos los sentimientos favorables a Dios. La expresión se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí esta palabra lascivia denota exceso, licencia para ir sin freno dentro de un entorno social sin importar cuánto daño pueda hacer en pocas palabras. Hablamos de libertinaje, ausencia de control, ausencia de dominio propio. Y va liberadamente a vivir toda forma de indecencia, es decir, el abandono de lo espiritual, lo oral, las palabras que muchas veces nosotros podemos decir con recato, con freno, por temor, se entra al desenfreno completo.
Cuando los hombres rechazan la palabra de Dios y no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Eso lo podemos leer, Romanos 1:28. Y esto no significa permiso, no significa que Dios causa su caída, sino que da su juicio. Por eso dice, serán entregados a sus pecados para sufrir las consecuencias de ellos. Aún en esta vida y mucho más allá en el juicio, Dios permite el pecado para amonestar al pecador impenitente, aquellos que están resueltos a destruirse solos. Y es como si Dios les dijera, pues, que así sea, vayan y autodestrúyanse. Qué tristeza, ¿no? Eso es lo que dice Romanos 1:21. Como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a perverso entendimiento para que hicieran lo que no conviene. El léxico griego define la palabra lascivia como aselgia, como actos licenciosos, tales como palabras sucias, movimientos corporales indecentes, el manejo incasto de hombres y mujeres. Esta palabra va terminantemente sobre esos bailes modernos. La mayoría de las canciones modernas tienen mucho que ver esto. La lascivia se observa en el habla, en la ropa, como en la falta de ropa también, y en todo aspecto de la vida moderna. El cine y la televisión están promoviéndola abiertamente, tan intensamente la están promoviendo de una forma deliberada. Las películas más populares son las que exhiben toda clase de violencia, de sensualidad y cualidades más perversas del carácter humano. Estamos hablando mucha lascivia dentro de este cine, de esta forma de diversión. La expresión que dice la palabra para cometer con avidez toda clase de impureza, estamos hablando la mejor palabra que describe mejor el desenfreno y la desvergüenza de mucha gente moderna es la palabra avidez. Codiciosa y ansiosamente practican el mal, dice la palabra. Su hambre es insaciable, son glotones cuyos apetitos no tienen límite, dice la palabra. Amantes del dinero, liberan desenfrenadamente sus emociones. Las canciones de actualidad son gritos de disolución, de rebeldía y a la vez una profunda expresión de su miseria. En realidad sí, y de hecho su gozo principal es su miseria. Así que la palabra aquí en la decía, ¿qué significa la palabra ávido, verdad? Pues ahí está la respuesta. Rápidamente va generando su moralidad. Y aquí lo podemos ver, esta avidez o esta forma tan práctica y rápida. Los LGBT salen del escondrijo abiertamente y exigen sus derechos. Y 1,5 millones de abortos, homicidios se practican cada año en los Estados Unidos, cuya moneda, escuchen, en los Estados Unidos, cuya moneda de forma tan triste dice, en Dios confiamos. Se dan el divorcio a la mitad de las parejas que se casaron. Algunos se casan para poder cruzar fronteras legalmente, sin ningún pensamiento de ser esposos. Miren, los criminales están incontrolables, no hay quien los pare. El comercio de droga, todos los problemas causados por el uso que han llegado a niveles catastróficos, el uso de drogas es catastrófico, y todas estas cosas se cometen, escuchen esto, con avidez, con ansia. Eso es lo que significa la palabra ansia. Wow, qué terrible, ¿verdad? Ahora veamos la recomendación del Eterno cuando dice que hay que revestir la imagen de una nueva naturaleza. Esto no hace referencia a algo meramente externo como sucede con las ropas. La carta habla de un despojarse y un revestirse. En referencia al cambio moral, a eso se está refiriendo. Porque el actuar del individuo demuestra la vestimenta, la personalidad, la forma de ser de una persona.
Y para dejar en claro que no se trata de algo exterior, Pablo añade esta palabra, el nuevo hombre. El creyente se reviste de una naturaleza nueva, que es renovado por Cristo. Y en su vida personal y como miembro de la comunidad cristiana es renovado. Bueno, Dios está dirigiendo ese proyecto para toda este sector de la población. Claro, Dios quiere a todos, pero el hecho de permanecer en el ambiente mundano es muy difícil que Dios empiece un proceso de renovación. Es así como el cristiano se convertirá en luz del mundo. Por eso Efesios 5:8 así lo dice. Y ante esta persona huirán las tinieblas, por cuanto ha resucitado con Cristo y han sido iluminados por Él. Veamos Efesios 5:14. Y Efesios 5:8 dice, porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y dice el apóstol Pablo, vivan como hijos de luz. Y el 5:14 dice, por lo cual despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¡Qué maravilloso! Vamos a la sección 3, es viviendo una nueva naturaleza. Como dije, perfecto, viviendo una nueva naturaleza. Mejor explicado no puede ser de forma simple. El apóstol Pablo está diciendo en esta carta, despojaos de lo viejo y vestidos de lo nuevo. Ese es el principio por lo cual las posibilidades que están en Cristo pueden hacerse evidentes en términos de nuestra experiencia, cuando al seguir este procedimiento específico que estamos leyendo aquí, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de lo nuevo, no se necesita mucha ciencia para poder entender exactamente lo que esto significa. Fíjate primero, está el atractivo de la vieja vida sobre el cristiano. Está la presencia de la vieja naturaleza identificada, es decir, lo está mirando, lo está enfocando, es algo que ya lo traemos en nuestra propia vida y sabemos. Como nos dicen un dicho aquí vulgar en la región, ya sabemos de qué pata cojeamos. Esa es la vieja naturaleza, el viejo hombre. La advertencia del apóstol está constantemente reconociendo y rechazando todo éxito falso subyacente que viene del viejo hombre, de la vieja vida, de la vieja naturaleza, del viejo modo de vivir. Notarás que no son hechos honrosos delante de Él, sino perspectivas erróneas, actitudes negativas. Esto es lo que causa el problema y esto es lo que debemos de rechazar. Escuchen esto. El apóstol Pablo aquí utiliza una figura muy útil en las dos frases, despojaos y vestidos. Despojaos significa desvestirse de algo, quitárselo. Cuando vas a tu dormitorio de noche para prepararte para la cama, te quitas la ropa, te desvistes de ella y la dejas a un lado. Si tienes una prenda manchada, pues te la quitas y te pones algo nuevo. Están utilizando el término más simple para ilustrar lo que debemos de hacer tú y yo en el ámbito del pensamiento y las actitudes de la vida. Debemos de rechazar esa ropa sucia que por muchos años nos han causado problemas. Por eso repetí lo que dijo el apóstol Pablo, despojémonos de esta ropa sucia de tu vida interior, rechazándola y desvistiéndonos de ellas de tal manera que como de forma normal tú te quitarías tu ropa sucia que cubre tu cuerpo. Voy a hacer esto porque desde las actitudes equivocadas viene la corrupción de la vida. Dice que el modo de vida anterior estaba corrupto, decaído, muerto, fétido, infeliz, inquieto. Estas son las cosas que han hecho la vida, tu vida, mi vida, infeliz, miserable. Muestra que podemos reconocer estas actitudes, formas de las que eran
son deseos engañosos. Desafortunadamente, esta palabra deseo es grandemente malentendida en nuestro día. Invariablemente la asociamos con algo sexual. La cultura del siglo es asociar el deseo asociar la palabra deseo en el ámbito sexual. Pero esa es la forma en la que usualmente la interpretamos. Pero en su significado original en este pasaje, el término griego, como se escribió esta palabra del apóstol Pablo, es ansia. Estas ansias engañosas están constantemente presentándose en nosotros al reaccionar a varias situaciones en las cuales nos encontramos. Siendo estas multifactoriales que afectan a diferentes áreas de nuestra vida. En realidad, solamente hay que identificar. Y ese es el reto que queda para tu vida y para mi vida en lo particular. Quiero ordenar las ideas y quiero decir lo siguiente. El cristiano renacido tiene el deber de vivir una vida de acuerdo con su nueva naturaleza. De cambiar su corazón, su manera de hablar, de actuar. Debemos eliminar su vieja forma de vida, espiritualmente insensible, pródigo y ambicioso, lejos de Dios. Pablo nos alienta a dar un paso más, cambiando lo viejo por lo nuevo. Voy a repetirlo. El cristiano renacido tiene el deber de vivir una vida de acuerdo con su nueva naturaleza. Tiene el reto de cambiar su corazón, su manera de hablar, su manera de actuar. Debe de eliminar esa vieja forma de vivir, esa vieja naturaleza espiritualmente insensible, una naturaleza pródiga y ambiciosa, lejos de Dios. Ahora el apóstol Pablo, a través de esta escritura, nos alienta a dar un paso más, cambiando lo viejo por lo nuevo. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Les dejo esta excelente palabra y continuamos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios
eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.